tema que tocaremos este día es un tema angular en la vida cristiana. Hablaremos de la salvación y la vida eterna. Y una de las historias bíblicas que nos pueden llevar y podemos tomar como ejemplo es la historia que se relata en el libro de Juan, capítulo 3 al 10, lo cual les voy a pedir que por favor leamos así sentados, todos leamos en forma conjunta esta historia de la cual nos va a servir para hablar sobre el tema de la salvación y la vida eterna. Juan capítulo 3 del 1 al 10, todos en conjunto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo, mis hermanos, era un maestro de la ley. Seguramente se reunía con frecuencia, seguramente se reunían frecuentemente en las sinagogas para estudiar las escrituras. Era un hombre próspero, era un hombre de buena reputación, pero no sabía o no entendía la importancia de la salvación y la vida eterna. La salvación y la vida eterna, mis hermanos, no es tener una religión. La salvación y la vida eterna no es tener esa religión que a lo mejor te infundieron o te enseñaron tus padres. La salvación y la vida eterna es tener a Jesucristo en nuestro corazón. La salvación y la vida eterna, a veces nosotros como hijos de Dios pensamos que a lo mejor no estamos en el camino correcto. ¿A qué me refiero? Vemos las iglesias que tienen 100 miembros, 200 miembros, que las más grandes 600, 1000 gentes que se congregan. Pero cuando llegan fechas importantes en nuestro país, de pronto vemos a 10,000 gentes que caminan en una peregrinación. Y a lo mejor tú te preguntes: ¿estaré en el camino correcto? La palabra de Dios, la Biblia, que es nuestra regla de fe y práctica, siempre tiene una respuesta para cada pregunta que nosotros como hijos de Dios tengamos. Les voy a pedir que vean en Mateo 7:13. Mateo 7:13, el Señor nos dice, para darnos tranquilidad, nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna,
y pocos son los que la hallan. La salvación y la vida eterna, mis hermanos, no es asistir al templo cada domingo, aunque eso es bueno y ayuda. La salvación y la vida eterna no es haber nacido precisamente en un hogar cristiano o haber nacido en la religión más popular. No son los títulos académicos que tengamos, no es el grado académico que hayamos logrado. La salvación y la vida eterna es acordarnos de la caída del hombre en el huerto del Edén. Es recordar cómo el hombre se escondía cuando Dios le hablaba. Al principio, cuando el hombre fue creado, Dios tenía una comunión directa con él. Yo me imagino o me he querido imaginar la magnitud de ese huerto del Edén, en donde el hombre podía andar libremente, sin temores, por supuesto, con toda la confianza. Y el Espíritu de Dios, dice la palabra, que venía y hablaba con ese hombre. Cuando Dios se dio cuenta que le hacía falta una ayuda idónea, en su momento, sí, le dio esa ayuda idónea. Puedes tomar de todo lo que tú quieras del huerto, excepto de este fruto. Y le advirtió por qué. Sin embargo, el hombre desobedeció y se escondía cuando Dios venía a hablar con él. ¿Por qué? Porque había desobedecido. La salvación y la vida eterna también es recordar, mis hermanos, esa maravillosa historia del arca de Noé. Nos damos cuenta cómo la humanidad estaba totalmente inmersa en sus delitos y pecados y en la total desobediencia a Dios. Es recordar cómo se burlaban de Noé hasta que comenzó la lluvia y todos perecieron. Solo Noé y su familia obedecieron a Dios y vivieron. Yo no sé qué hubieras tú hecho si en ese momento Dios se fija en ti y te pide que construyas un arca o un barco en un lugar donde ni siquiera existía agua. Podemos ver, imaginarnos la actitud de la gente hacia Noé. Pero Noé, con esa fe inquebrantable y predicándoles lo que iba a venir, sin embargo, el hombre, con ese duro corazón, con ese corazón de piedra, no hizo caso hasta el día que la lluvia comenzó, que el agua comenzó a subir, y en ese momento ellos querían, por supuesto, entrar al arca, pero Dios ya la había cerrado. También Dios, a través del tiempo y de la historia, dándole siempre la oportunidad a la humanidad, como Dios a través de los profetas buscaba siempre al hombre, y éste siempre ignorando el llamado de Dios, ignorando esa voz de nuestro Padre Celestial. La salvación y la vida eterna, mis hermanos, es recordar esa noche mágica, esa noche en Belén, cuando nació el Salvador del mundo, y después de 30 años inició su ministerio por amor a ti y por amor a mí, y para salvarnos. La vida eterna es recordar cuánto sufrió camino al Gólgota. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver esa película que nos impacta tanto, la de Mel Gibson,
Sí, decía, estaba yo leyendo en el libro de un hermano que estuvo con nosotros hace un mes, algo así. Leía yo en el libro, en su libro, que cuando él se ponía a ver con su esposa esta película, no aguantaba por ver sufrir, por sentir el sufrimiento de nuestro Señor. Creo que a muchos nos sucede cuando vemos esas escenas tan impactantes de cómo sufrió nuestro Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuánto sufrió camino al Gólgota y ser crucificado. Y cada gota de esa sangre derramada fue nada más para darte salvación y para darte la vida eterna. La vida eterna, la salvación y la vida eterna es dar un paso de fe. Es aceptar a Jesucristo en tu corazón. Yo sé que muchos de los que estamos aquí esta mañana, mis hermanos, hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, hemos dado ese paso decisivo y seguramente cada uno de los que hemos hecho lo recordamos, algunos con lágrimas, otros de otra manera, pero tú sabes de lo que yo estoy hablando. Esa noche, ese día o esa mañana que Dios a través de su Espíritu Santo tocó tu corazón. En algunas ocasiones invitaban a pasar al frente y a lo mejor tú pasaste. Y estoy seguro que aunque hayan pasado más de 14 años, como es mi caso, cada vez que nos acordamos tenemos una vivencia extraordinaria de ese día que nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, que le pedimos que Él entre a nuestro corazón. Pero seguramente también en esta mañana hay personas que aún no han dado ese paso decisivo. Hablamos de que es bueno tener o participar en una religión, pero eso no es la salvación ni es la vida eterna. Yo quiero, mis hermanos, esta mañana que todos podamos, los que ya hemos recibido a Cristo, inclinar nuestro rostro y orar por aquellos que están reunidos con nosotros y que aún no han dado ese paso decisivo. Voy a hacer una oración guía y tú puedes repetir esta oración y así tener la seguridad de dónde despertarás al morir. Te invito a que repitas conmigo esta oración y tengas esta oportunidad, ¿sí? Y que podamos recibir a Cristo en nuestra vida. Te voy a pedir que inclinemos todos nuestro rostro. Los que hemos recibido a Cristo, yo te pido que ores en silencio, en tu corazón. Y quiero dirigirme a los que aún todavía no han tenido esa experiencia, que oren conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú viniste a morir por mí en la cruz del Calvario. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que entres a mi vida, que me permitas ser tu hijo. Entra a mi corazón, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por escuchar mi oración
y por entrar a mi vida. Permíteme caminar contigo a partir de ahora y hasta el día que yo esté ante tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por darme la salvación y la vida eterna. Dios Padre, te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mi hermano, si tú repetiste esta oración, es un paso de fe. Cristo te ha escuchado y ha entrado a tu vida, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y entra, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Cristo está en tu corazón. Tu vida tiene y debe de cambiar a partir de ahora, y vas a comenzar a experimentar la maravillosa experiencia de caminar con Cristo. ¿Y qué seguridad tenemos los que hemos hecho esto ahora o antes? La seguridad de la salvación. Esta es una de las más consoladoras doctrinas para el creyente. Consiste en la seguridad que tenemos los cristianos de permanecer dentro de la gracia de Dios para siempre. En otras palabras, el que es salvo hoy, lo será mañana y lo será siempre. Nunca, mi hermano, perderás esa salvación. ¿Y en qué basamos esta seguridad? En la promesa que nos da Jesucristo, cuando dice: nadie las arrebatará de mi mano, como dice Juan 10:28 y 29. Nadie las arrebatará de mi mano. Y dice el texto completo: y yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es una de las confianzas que tenemos de la seguridad de la salvación. Y surge una pregunta: ¿quién es más poderoso que Dios para robarle las almas que Él se propuso salvar? Hay una ilustración para que entendamos y reconfirmemos esto. Caminaban dos niñas rumbo al templo, y una de las niñas le dice a la otra: yo estoy muy feliz porque yo he decidido tomar la mano de Dios. Y la otra le dice: pues no has de estar muy segura, porque yo le pedí a Dios que Él tome mi mano y Él jamás me soltará. ¿Tú has agarrado la mano de Dios? ¿O le has permitido o le has pedido que Él tome tu mano, tome tu vida? Porque eso Él no te va a soltar. Nosotros somos muy indelebles, muy cambiantes. Podemos soltarnos, pero si tú le has pedido que Él te tome, jamás te soltará. Y esa es la confianza. También tenemos que la seguridad de la salvación la basamos, esa seguridad, en la elección que Dios hizo de nosotros desde la eternidad. ¿Qué dice Efesios 1:4? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Pero seguramente alguien preguntará, yo he aceptado a Cristo y si vuelvo a pecar, ¿qué pasa? A lo mejor tú te lo has preguntado, mi hermano. La Biblia recomienda a los cristianos que no volvamos a pecar, como lo dice Primera de Juan 2:16. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si por pecar, mis hermanos, se perdiera la salvación, ningún ser humano podría ser salvo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, Él es el que intercede por nosotros. Romanos 8:34 nos dice y nos da la confianza que Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Esa es una de las seguridades que tenemos, de que la seguridad de nuestra salvación está en las manos de Él. Otro de los puntos en los cuales podemos basarnos bíblicamente para la seguridad de la salvación, en que siendo enemigos fuimos reconciliados con Él, mucho más siendo amigos seremos protegidos y seremos cuidados por nuestro Dios. Dicho de otra manera, si Dios nos perdonó cuando éramos, se oye feo, pero hay que decirlo, ¿sí? Si Dios nos perdonó cuando éramos hijos del diablo, ¿cómo no nos va a perdonar ahora que somos sus hijos? Esa es la confianza que tenemos, mis hermanos, que la seguridad de la salvación no está en tus manos ni en la mía, está en las manos de nuestro Padre eterno. El deseo de mi corazón y lo que la Biblia nos instruye es que podamos salir esta mañana y podamos participar de la mesa con esa plena confianza que somos salvos y que tenemos la vida eterna. Y como resultado de esta seguridad y de esta confianza, seguramente mañana o al rato hablarás con el vecino, hablaremos con los compañeros de trabajo, con esa confianza que Dios nos da a través de su palabra, y podemos darles ese mensaje maravilloso de la salvación y de la vida eterna. Que el Señor me los bendiga y que la palabra de Dios sea confirmada en nuestros corazones. Amén.